Hola a todos, saludos para todos. Bien, hoy día veremos la sesión 2 de las bases físicas del radiodiagnóstico, que se refiere a la geometría de formación de la imagen y a los limitadores de las de radiación. Espero que no nos salga muy largo, se supone que esta sesión es más corta que la número 1, de tal modo que vamos a hacer un repaso de la anterior. Vamos a destacar las cosas más relevantes y que fueron las que ustedes preguntaron en la reunión. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto? Eso es. Disculpe que estaba arreglando algo. Ya. Les decía, ¿cierto? Que tenemos aquí lo que preguntaban ustedes respecto a la corriente trifásica, con rectificación de onda completa. Teníamos, ¿cierto? Que habían dos factores que hacían que nuestro haz de radiación tuviera todas las energías posibles hasta el máximo, que nosotros le ponemos al tubo. Si nosotros le ponemos 100 kilovolts al tubo, vamos a tener 100, rayos X de 100 kilovolts hacia abajo. En un equipo de corriente monofásica, lo más probable es que sean mucho más porcentualmente los rayos X de menos del máximo, debido a que en un equipo monofásico, ¿cierto?, van ondas separadas en cada ciclo. En la corriente trifásica, que puede ser de 6 pulsos o de 12 pulsos, en general son los que se usan, ¿cierto? Se van sobreponiendo los picos de cada ciclo, ¿cierto? Uno sobre el otro, de tal modo que parte uno en cero, sube hasta el máximo, y cuando empieza a bajar, viene el otro pulso, llega hasta el máximo, empieza a bajar y de nuevo viene el otro pulso, de tal modo que se sobreponen los pulsos, manteniendo la alta tensión casi al máximo durante todo el tiempo que dura el disparo. Y eso hace que la velocidad de los electrones, ¿cierto?, sea más o menos la misma, no baje no vaya subiendo y bajando, ¿cierto? Permite una aceleración mucho mayor en un tiempo más corto. Y por lo tanto hace que nuestros tiempos de exposición sean muchísimo más cortos, y lo que permite, ¿cierto?, que no se caliente tanto nuestro tubo de rayos. Y además los rayos X, ¿cierto?, son más o menos de la misma energía, no bajan tanto como la monofase. Por otro lado, el otro factor que influye en que nuestros haces sean de todas las energías, ¿cierto?, no solamente de la que nosotros seleccionamos, sino que los que tienen más energía tienen la energía que nosotros seleccionamos. Son los rayos X de frenado, ¿cierto?, que son los que nosotros usamos para tomar la radiografía. Por supuesto que el calor no lo usamos, los rayos X característicos son de una cantidad pequeña, o sea, son pocos, así que no se toman en cuenta. Y lo que explica esto, ¿cierto?, de que los rayos X de frenado tengan diferente energía, es esto, ¿cierto?, que cuando interactúan con el campo magnético del núcleo sufren desviaciones, y esta desviación hace que el electrón que viene acelerado, ¿cierto?, se frene bruscamente y pierda su energía en forma de un rayo X. O sea, cambia la dirección, ¿cierto?, baja la velocidad y la diferencia de energía la elimina como un rayo X. Y esta deflexión puede ser una gran deflexión, mayor que esta incluso, ¿cierto?, o menor también, como esta, por ejemplo, que tiene una deflexión o cambia la dirección poco, de tal modo que pierde poca velocidad, de tal modo que pierde menos energía, y la energía que sale va a ser un rayo X de menor energía que la anterior. Por lo tanto, tenemos todas las posibilidades, ¿cierto? Si el electrón se detiene, ¿cierto?, se le entrega toda la energía, pierde toda su energía,
sale un rayo X de la mayor energía. Lo cual no ocurre siempre, ¿cierto? La mayor parte son de las otras energías, son algunos electrones los que se detienen y muy poco porcentualmente, y los que entregan toda su energía en forma de un rayo X de la mayor energía que tenemos. Esos son los dos procesos, ¿cierto? Los dos fenómenos. Por lo tanto, en base a esos dos fenómenos, ¿cierto? Nosotros tenemos por ejemplo, para un haz de rayo X de 120 kilos, tenemos intensidades diferentes, ¿cierto? De las diferentes energías, ¿cierto? Tenemos de 10 kilos, por ejemplo, 20% o 20, y la mayor parte son de 45, 50 kilos, y ahí empieza a bajarla proporcionalmente, ¿cierto? Y esto es cada vez mejor, mientras más homogéneo sea, ¿cierto? Nuestra aceleración. De tal modo que un equipo trifásico, por ejemplo, lo más probable es que esta curva eh, sea un poco más plana, ¿cierto? Sean más los, los rayos X de 120 kilos. Por eso lo explicamos en la presentación, ¿cierto? Lo explicamos en la reunión, pero es bueno que lo recordemos porque esto es fundamental y uno se lo tiene que saber, pues es lo mínimo que tiene que saber, ¿cierto? Sabemos también, ¿cierto?, que los rayos X que no sirven, ¿cierto?, porque tienen muy poca energía y no van a atravesar el cuerpo humano, y solamente van a colaborar en la absorción, por lo tanto, en el paciente, ¿cierto? O sea, se eliminan interponiendo, ¿cierto?, en el haz una placa de metal, ¿cierto?, de un espesor específico que elimine todos los rayos X de energía menores de 30 o 35 kilos, que es lo que nosotros utilizamos. Por otro lado, es importante también recordarse y no olvidar nunca los factores que afectan la absorción de los rayos X, ¿cierto? El espesor del material absorbente, que se refiere a cuán ancho es el material absorbente, ¿cierto? O sea, el ancho del cuerpo humano. No es lo mismo el espesor de un dedo, ¿cierto?, que de un codo, por ejemplo, o de un hombro, o del abdomen, o del tórax, el lateral, ¿cierto?, que puede llegar a 30, 40 centímetros, dependiendo de la contextura del paciente. Entonces depende del espesor del material, ¿cierto? Eso obviamente afecta la absorción de los rayos X. Mientras más espesor tenga, más rayos X se van a absorber. La densidad del material absorbente también, pues, todos sabemos que en el cuerpo humano tenemos diferentes densidades, tenemos hueso, tenemos pulmón, que es la mayor parte de aire, también eso influye, ¿cierto? La materia grasa, las partes blandas. Eso también influye en la absorción. Pues mientras más denso sea el material, más energía, más radiación va a absorber. El número atómico del material también, ¿cierto? Se refiere a los diferentes elementos que tenemos en nuestro absorbente, en este caso el cuerpo humano, ¿cierto? Y que se refiere a los huesos. Perdón, esto de la densidad es queda mejor explicado cuando comparamos cosas que tienen el mismo número atómico, por ejemplo, agua, ¿cierto? Que el agua en estado gaseoso como vapor se tiene mucha menos densidad que el agua líquida o el agua sólida. Y el número atómico del material absorbente está más relacionado con, el, con los diferentes elementos que componen el cuerpo humano, ¿cierto? Elementos mucho más pesados como el calcio de los huesos, se absorben más, o como el aire, que está compuesto por el átomo también, con un número atómico más bajo, ¿cierto? Entonces van absorbiendo de manera diferente. Mientras mayor sea el número atómico, más eh, afecta la absorción de los rayos, que absorbe mucho más, ¿cierto? Y por último también afecta la absorción de la energía que tenga la radiación, pues mientras más energía es más penetrante, ¿cierto? Y atraviesa más y absorbe menos. Eh, y esos son los factores que finalmente afectan la absorción de los rayos X. Ahora, como el cuerpo humano tiene todas estas características, ¿cierto? Espesores diferentes, densidades diferentes, números atómicos diferentes, y nosotros tomamos las radiografías con energía diferente, se ha definido lo que se llama la absorción diferencial en el cuerpo humano, ¿cierto?
que se llama imagen aérea, que también lo preguntaron, ¿cierto? Que es la diferente distribución que tienen las densidades de los rayos X a la salida de nuestro absorbente, sin haber todavía ser impreso o visto por nada, sino que solamente cuando sale. Entonces, en razón, primero, de la energía que tenga nuestro haz de rayos X, ¿cierto? Y también del espesor y de la densidad del material y del número atómico, vamos a tener diferentes densidades de radiación que van a salir, siendo la entrada también un poco diferente, pero más o menos homogénea. En la salida se van a modificar. Y eso, la imagen aérea la graficamos como lo que como eso, ¿cierto? Que ya lo explicamos y ustedes ya lo tienen claro, ¿cierto? Para un absorbente tal como este, como si fuera, por ejemplo, un muslo, ¿cierto? Con músculo y con hueso, eh, con determinada energía, como 70 kilos y 100 miliamperes, tenemos esta densidad, ¿cierto? Que hace una diferencia entre lo más denso y lo menos denso de 3, ¿cierto? Esto va a tener una densidad o un ennegrecimiento porque es más delgado, va a pasar más rayos X de 6, ¿cierto? Y esto que es más denso y más, tiene un espesor mayor, tiene elementos con número atómico mayor, ¿cierto? Va a absorber más, por lo tanto va a quedar más blanquito o blanco. Si nosotros modificamos esto y ponemos menos radiación, pero con la misma energía, la curva que vamos a tener va a ser más o menos igual, siendo lo más en negro, ¿cierto? 4, y lo menos negro o más blanco, 2, ¿cierto? Haciendo la diferencia del doble entre lo más blanco y lo más negro, igual que esto, que entre 6 y 3. ¿Cierto? Solamente variamos la cantidad, de tal modo que los rayos X, como tienen la misma energía, van a atravesar en la misma proporción, solamente que en general va a tener menos ennegrecimiento, pero con la misma diferencia a lo que nosotros llamamos contraste, y que es lo que a nosotros nos permite ver en la imagen final. Si tenemos otro rayo X donde bajamos la energía pero subimos el miliamperaje, ¿cierto? Al mismo miliamperaje anterior, como hay la energía es menor, ¿cierto? Van a quedar absorbidos más rayos X. Por lo tanto, la curva todavía va a ser menor, ¿cierto? De menor densidad, pero fíjense ustedes que va a haber una mayor diferencia entre los más negros, que es 3.5, y los blancos o menos negros, ¿cierto? Que va a ser de 1. O sea, hay una diferencia de 1 de esa 3, de tal modo que bajando el kilovoltaje nosotros podemos obtener un mayor contraste, o sea, una mayor diferencia entre los más blancos y los más negros, ¿sí? Ahora, esta misma curva, con estos mismos 50, si nosotros queremos ennegrecer esto para que se vea más, podemos sin ningún problema subir la cantidad de radiación. O sea, en vez de ponerle 100 miliamperes, le podríamos poner los mismos 50 kilos y agregamos y le aumentamos a 200 miliamperes, o sea, el doble. De tal modo que esta curva se correría un poquito más arriba, ¿cierto? Quizás quedaría igual que esta, ¿cierto? Pero con una mayor diferencia entre los blancos y los negros. O sea, la misma relación que hay entre, entre esto y esto, ¿cierto? O sea, en rayos X con menor energía, ¿cierto? Si es que aumentáramos a 12. Eso hay que tenerlo claro para que ustedes, cuando estén usando esto, sepan cómo funciona esto y cómo lo pueden utilizar, ¿cierto? Yo quiero ver más esto, de tal modo que tengo que subir esto y bajar esto. Bien, el contraste del sujeto, ¿cierto? Eso también lo vimos. ¿A qué se refiere el contraste del sujeto? ¿O de qué depende el contraste del sujeto? El contraste del sujeto depende, evidentemente, ¿cierto?, de la variación de espesor y composición de nuestro objeto, ¿cierto? De nuestro objeto de nuestro paciente. También depende de la calidad de la radiación, ya decíamos, ¿cierto? De la energía fundamentalmente. Y de la energía que depende, ¿cierto?, de la forma de ondas de tensión, o sea, de una corriente trifásica, depende de la filtración. Filtración se refiere al hecho de que nosotros podemos sacarle la radiación que no nos interesa, ¿cierto? Y a la composición, por supuesto, de nuestro blanco.
También depende de la intensidad y distribución de la radiación dispersa. Esto es nuevo, o sea, era nuevo cuando lo vimos, ¿cierto? Ahora ya ustedes lo saben. La distribución dispersa son rayos X, ¿cierto? Que vienen de diferentes orígenes y que, como dijimos, ¿cierto? En el efecto Compton, por ejemplo, o en la producción de rayos X característicos, lo que son los rayos secundarios, que salen en cualquier dirección, ¿cierto? Y forman imágenes donde no deben haber. O sea, eso también contribuye al contraste, ¿cierto? Porque nos ennegrece partes que no deberían ennegrecerse. Y el contraste de sujeto no depende, ¿cierto?, del tiempo de exposición o del miliamperaje, que al final, como ya habíamos explicado, ¿cierto?, es la cantidad de radiación. La cantidad de radiación uno la puede aumentar o disminuir variando el miliamperaje, ¿cierto? O sea, aumentándole la temperatura al filamento, ¿cierto?, para que haya más electrones disponibles, o aumentando el tiempo de exposición, como ya lo explicamos. Cualquiera de las dos cosas sube la cantidad de radiación. Tampoco depende, y esto, como decíamos, el miliamperaje y el tiempo, ennegrece en la misma proporción, o sea, pone todo más negro, todo más blanco, pero no hace diferencia, ¿cierto? O no aumenta la diferencia entre los blancos y los negros. De la característica y proceso de la película, ¿cierto? Las películas pueden ser diferentes, ¿cierto? Pero lo que llega a la película es lo que sale del sujeto, del paciente, de tal modo que no depende el contraste del sujeto propiamente tal, de las características de lo que nosotros vamos a registrar, que al final también puede ser, actualmente se usan los cristales, ¿cierto?, en la radiología digital. Y tampoco depende de la distancia, ¿cierto? Ya tenemos claro que la distancia lo que hace es disminuir la cantidad de radiación, ¿cierto? Porque los rayos X se separan en forma de abanico, de tal modo que llega a menos cantidad, pero llegan con la misma energía, de tal modo que la distancia no colabora en el contraste del sujeto, o sea, tener un mayor o menor contraste. Por lo tanto, los factores que afectan la imagen aérea son, o lo afectan de tal manera. Esto está planteado como pregunta y ustedes se la contestaron. El miliamperaje afecta la imagen aérea, claro que la afecta, ¿cierto? Si tenemos más cantidad de radiación, vamos a tener un ennegrecimiento mayor, y tenemos menor, pero no va a hacer diferencia en cuanto a los más negros o más blancos, o sea, en el contraste, ¿cierto? La distancia, bueno, la distancia funciona exactamente igual con el miliamperaje, ¿cierto? Porque tiene que ver con la cantidad de energía o de rayos X que llega a nuestro objeto. El kilovoltaje y forma de onda de tensión, por supuesto que afecta a la imagen aérea, y aquí sigue variando el kilovoltaje y la forma de onda de tensión, ¿cierto? Nosotros podemos hacer diferencia entre los blancos y los negros, o sea, con mayores kilovoltajes vamos a bajar la diferencia entre blanco y negro, y con menor kilovoltaje vamos a tener un poquito más de contraste. Lo cual no significa que siempre nosotros necesitemos los kilovoltajes más bajos, ¿cierto? Porque hay algunas partes donde necesariamente tenemos que usar kilovoltajes más altos. Primero, va a atravesar pacientes que son muy voluminosos, ¿cierto? Y por otro lado, a veces el alto contraste de la imagen aérea impide ver algunas cosas, y necesitamos radiografías que tengan una latitud mayor, se llaman radiografías. Ya van a ver con el profesor Pizarro esto de la latitud. Esto significa que con mayor kilovoltaje, ¿cierto?, vamos a obtener menos contraste, pero podemos ver a veces cosas que no se ven con el alto contraste. Pero todos estos factores afectan la imagen aérea en forma diferente y hay que manejar. Vamos ahora a lo que nos convoca, ¿cierto?, que es la geometría de formación de la imagen. Bueno, el objetivo de lo que hacemos, ¿cierto?, de la adquisición de la radiografía es bien claro, ¿cierto? Tenemos que obtener imágenes bidimensionales, o sea, en un plano, ¿cierto?, 2 dimensiones, de un objeto que es tridimensional, ¿cierto?, como es el cuerpo humano, y que estas imágenes sean lo más exactas posible, de tal modo que para ello
vamos a ver en esto, ¿cierto?, los factores relacionados con la geometría de las, ¿cierto?, que determinan la borrosidad geométrica y la magnificación. Y producto de la magnificación, la distorsión. Vamos a ver esto con más detalle. Vamos a utilizar este ejemplo que ustedes a lo mejor ya lo han visto, pero yo se los voy a explicar. Si nosotros tenemos una mano, ¿cierto?, y proyectamos sobre ella una fuente luminosa pequeña, como una vela, una linterna, una cosa pequeña, vamos a obtener una sombra, ¿cierto?, sobre lo que nosotros la proyectemos, por ejemplo, una muralla. Si la mano la ponemos cerquita de la muralla, ¿cierto?, y con una fuente pequeña, vamos a tener una sombra bastante definida, ¿cierto?, incluso con algunos detalles, hasta la uña se ve, ¿cierto? Tengamos en cuenta que esto está hecho con luz, ¿cierto? Y la luz también es una radiación electromagnética, ¿cierto? Por lo tanto, debería tener las mismas características que tiene una de radiación. Aquí tenemos otra mano, ¿cierto?, que le vamos a poner una fuente luminosa más grande, ¿cierto?, un foco más grande, una ampolleta, ¿cierto?, una cosa más grande. Y vamos a ver que también vemos la sombra, pero si las comparamos, ¿cierto?, la mano está a la misma distancia, pero la sombra se ve ya no con tanto detalle, ¿cierto? Los contornos no se ven tan claritos como acá, ¿cierto? No se ven muchos detalles. Entonces, teniendo una fuente más grande, cambia la cosa, ¿cierto? Lo vamos a poner más feo todavía. Utilicemos una fuente pequeña, pero vamos a alejar la mano de la muralla, ¿cierto?, de nuestro registro. Y por el hecho de alejarla, ¿cierto?, vamos a tener que también se va a perder un poco de definición. Y por último, la más mala de todas, ¿cierto? O sea, un foco grande y alejado el objeto alejado de la fuente, perdón, de la muralla, del plano de registro, llamémoslo así. Aquí apenas se alcanza a distinguir que esto es una mano, ¿cierto? Una sombra amplificada y muy imprecisa. Eso es lo que es usted. Si ustedes comparan estas cuatro situaciones, ¿cierto?, estas dos están a la misma distancia, solamente que tienen focos diferentes, y esta es la que tiene las dos peores cosas, o sea, lejos, un poco más lejos del plano de registro y además con un foco grande, o sea, se ve bastante diferente. Por lo tanto, si esto sucede con la luz, ¿cierto?, con los rayos X sucede exactamente lo mismo. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que tratar de tomar nuestra radiografía con el foco más pequeño que podamos, ¿cierto?, para obtener imágenes más nítidas y teniendo nuestro objeto lo más cerca posible del plano de registro. Y para ello tenemos que tener en cuenta estas distancias que son fundamentales, ¿cierto? Hay que tenerlas siempre presentes. La distancia entre la fuente de rayos X, ¿cierto?, y el objeto. Distancia, fuente y objeto, que esta se puede cambiar, ¿cierto?, como ustedes saben. Tenemos que tener presente la distancia objeto, plano de registro, que es la distancia a la que nosotros vamos a poner nuestro objeto, ¿cierto?, del plano de registro. Ya vimos, ¿cierto?, que si lo alejamos vamos a obtener una forma, un objeto menos definido. Y finalmente la distancia que hay desde la fuente al plano de registro. ¿Sí? Esas son las tres distancias que nosotros tenemos que manejar para poder también manejar, ¿cierto?, la exacta reproducción de nuestro objeto en el plano de registro. Mientras mayor sea la distancia que hay entre la fuente y nuestro objeto, la sombra de la luz o la imagen de la radiografía va a ser cada vez más precisa, ¿cierto?, dado que mientras más lejos esté la fuente, los rayos centrales, ¿cierto?, que van alrededor del rayo central, son casi paralelos, de tal modo que casi no amplifican la imagen, ¿cierto?, lo que nosotros estamos, en nuestro objeto, sale casi del mismo tamaño. Teóricamente, prácticamente sale prácticamente del mismo tamaño.
Pero hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que podríamos nosotros tomar la radiografía 3, 4, 5 metros y nos saldría muy poco magnificada, ¿cierto?, que quedaría casi igual que el objeto. Pero la radiación disminuye mucho aumentando la distancia, ¿cierto? Y disminuye en base a esta ley del cuadrado inverso de la distancia, ¿cierto? O sea, la tasa de dosis en el aire en un punto expuesto a una fuente varía con el inverso del cuadrado de la distancia a la fuente. Esa es la ley del cuadrado inverso o del cuadrado inverso de la distancia o del cuadrado inverso que se llama. Lo cual significa que si nosotros doblamos la distancia entre la fuente y el objeto, nuestra radiación va a disminuir al cuadrado de la distancia, ¿cierto? Si nosotros tomamos la radiografía a 1 metro, vamos a tener esta cantidad A, pero si la tomamos al doble, a 2 metros, vamos a tener 2 por 2, 4, o sea, vamos a tener, va a disminuir la cantidad de radiación al cuadrado. Si nosotros tenemos otra distancia, como está aquí, ¿cierto? Si aumentamos al triple la distancia, vamos a tener 3 por 3, 9. O sea, va a disminuir a 9 veces en 3 metros. De tal modo que en la práctica todas las radiografías se toman a 1 metro, ¿cierto?, o prácticamente todas. Hay algunas que por razones que ustedes van a conocer después, ¿cierto?, se pueden tomar más cerca, y otras que se toman a 2 metros y a veces un poco más. Pero en general la distancia más práctica que tiene relación, ¿cierto?, con el rendimiento del tubo es 1 metro, y prácticamente todas las radiografías se toman a 1 metro. Vamos a ver ahora la magnificación. La magnificación la podemos graficar de la siguiente manera, ¿cierto? Si nosotros tenemos nuestra fuente de radiación, ¿cierto?, lo colimamos y vamos a tener, ¿cierto?, un objeto puesto a una distancia pequeña de nuestro plano de registro, vamos a obtener una pequeña magnificación, ¿cierto? Por la divergencia de las, ¿cierto?, este borde se va a ver un poco más afuera, por lo tanto, el rayado aquí es el tamaño real, pero nosotros vamos a ver nuestra imagen un poco más grande, ¿cierto?, por la magnificación, probablemente. Si nosotros, igual que lo que se veía con la manito, ¿cierto?, alejamos nuestro objeto del plano de registro, el borde este borde que va a ser representado por los rayos X que salen de la fuente divergiendo hacia afuera, ¿cierto?, va a ser representado bastante más afuera y vamos a tener un objeto o una radiografía o una fotografía o una representación de nuestro objeto bastante más grande, ¿cierto? Esto es el real y esta es la magnificación. Exagerando un poco esto, ¿cierto?, si lo ponemos muy cerca del plano del tubo, ¿cierto?, nuestro objeto, vamos a tener una mucha mayor magnificación. Por lo tanto, el borde es menos definido y no va a corresponder mucho a la realidad, ¿cierto?, a nuestro objetivo, que es tener una representación lo más cercana posible de nuestro objeto. ¿Estamos? Por otro lado, la magnificación nos lleva a otro punto que nosotros llamamos distorsión, ¿cierto? Aquí tenemos un objeto que es un rectángulo perfecto, ¿cierto?, con sus lados paralelos iguales, uno más largo y otro más corto, pero es perfectamente regular. Y lo ponemos de forma oblicua frente a nuestro haz de rayos X. Por lo tanto, vamos a obtener, como este está más cerca del foco, ¿cierto?, que esto se va a proyectar más afuera y vamos a obtener una mayor magnificación de este lado que de este. Se van a magnificar los dos, ¿cierto?, pero de este lado se va a magnificar más que este. De tal modo que de esta imagen muy regular que tenemos aquí, vamos a tener una bastante irregular, con este lado bastante más ancho que este. Eso es lo que se llama distorsión. Y ustedes se imaginarán, ¿cierto?, que si nosotros no sabemos qué es lo que hay aquí, porque como en el cuerpo humano tenemos la piel y todo, entonces no vemos lo que hay adentro, vamos a suponer que esto es de esta forma, pero en realidad no es de esta forma.
en realidad está magnificado porque una parte está más cerca y otra parte está más lejos, de tal modo que más lejos de nuestro foco de radiación. De tal modo que esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Muchas radiografías son hechas tomando en cuenta esto, que ya lo van a ver cuando empecemos a ver las técnicas radiológicas. Esto también, ¿cierto? Objetos puestos a diferentes profundidades que nosotros no las sabemos. Si tomamos una radiografía de un lado o de otro, la representación que vamos a tener va a ser diferente, ¿cierto? En esta, la parte que está más arriba, ¿cierto? Va a salir acá, y si lo tomamos de acá, la parte que más arriba va a salir de acá, de tal modo que aquí va a quedar en la parte superior y acá va a quedar en la parte inferior. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Eso se llama distorsión, por los diferentes niveles en que se puede magnificar una cosa. Vamos a ver ahora lo que se llama penumbra geométrica, que es el otro factor que vimos en la manito, ¿cierto? Y que tiene que ver con el foco, ¿cierto? Un foco pequeño como este, ponemos nuestro objeto cerca del plano de registro, como la imagen, por ejemplo, de este borde del objeto va a ser representada tanto de la radiación que sale de este lado del blanco como de este, vamos a obtener el borde como con varias imágenes, ¿cierto? Porque todas esas imágenes se van a sobreponer y vamos a obtener lo que se llama penumbra. Y la penumbra no es más que un borde muy borroso, ¿cierto? Si esto fuera puntual, o sea, fuera un punto, ¿cierto? Como lo representábamos antes, esto no existiría, pero en realidad las fuentes no pueden ser puntuales, ¿cierto? Tienen cierta dimensión. Y lo podemos graficar mejor, ¿cierto? En este monito, ¿cierto? Donde pues, tenemos una fuente bastante más grande, ¿cierto? Con el objeto a la misma distancia, pero como los rayos X que salen de un lado y pasan sobre el borde van a dar una representación más oblicua, ¿cierto? La penumbra geométrica va a ser bastante más grande. De tal modo que, como dijimos, ¿cierto? En la clase anterior, siempre lo que se quiere es tener el foco lo más pequeño posible. Pero no siempre se puede, ¿cierto? Porque los focos pequeños, con mucha radiación, duran poquito. De tal modo que cuando nosotros queremos alta radiación, mucha radiación, alto kilovoltaje, alto miliamperaje, necesitábamos usar tubos con focos más grandes, ¿cierto? O con ángulos mayores. ¿Qué es la borrosidad? ¿Cierto? Es la reproducción defectuosa de trazos y bordes que aparecen desvanecidos y confusos. ¿Cierto? Eso es la borrosidad. Que es parte de la nitidez, ¿cierto? Que es un concepto abstracto, como dice aquí, ¿cierto? Y que tiene que ver con la borrosidad. Y esta borrosidad puede ser intrínseca, ¿cierto? O sea, que está relacionada a otras cosas, como por ejemplo las pantallas intensificadoras o las películas radiográficas, que tienen que ver con radiología convencional, y aquí deberíamos poner, ¿cierto? Los píxeles de la radiografía digital. Está relacionada a la borrosidad con la borrosidad cinética, que se refiere cinética, ¿cierto?, al movimiento. Siempre nuestro equipo, ¿cierto?, debe estar lo más quieto posible. Nuestro tubo de rayo X tiene que tener una base firme de tal modo que no se mueva, ¿cierto? El paciente también tiene que estar muy quieto. La mesa tiene que ser firme de tal modo que no se mueva. Con todas estas cosas inmóviles, la borrosidad cinética se disminuye bastante. Pero hay borrosidades cinéticas en el cuerpo humano, ¿cierto?, que es muy difícil eliminarla o disminuirla, como son los movimientos involuntarios, ¿cierto?, que tiene el organismo, como el movimiento intestinal, ¿cierto?, que está ocurriendo constantemente, o el movimiento del corazón. De tal modo que eso, la borrosidad cinética, ¿cierto?, contribuye en general también al concepto de nitidez o borrosidad. Y por último, lo que acabamos de ver, ¿cierto?, que es la borrosidad geométrica, que tiene que ver con el tamaño del foco, ¿cierto?
que tiene un tamaño finito, no es puntual, y tiene que ver también con las distancias, ¿cierto? Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, ¿cierto? Nuestro foco debe ser lo más pequeño posible. Ya dijimos, ¿cierto? Cuando los volúmenes son mayores nos vemos obligados a usar focos más gruesos, pero en lo posible, lo más pequeño posible. La distancia entre el tubo y el objeto debe ser siempre la mayor posible. También llegamos, ¿cierto?, a un acuerdo en que la radiografía que se podían tomar más cerca o más lejos se toman a 1 metro en general, habiendo algunas excepciones. Y la distancia entre el objeto, ¿cierto?, y la película o el plano de registro también debe ser lo más pequeña posible. Ojalá que estén pegados, ¿cierto?, para que no haya magnificación. El radio central debe ser perpendicular a la película, ¿cierto? Porque si lo ponemos oblicuo vamos a tener el mismo efecto que teníamos, ¿cierto?, en la magnificación, ¿cierto? Y en la deformación esa que vimos, ¿cierto? Lo que está más lejos va a salir más grande, más borroso, y lo que está más cerca va a salir más pequeño. De tal modo que en lo posible tiene que ser el radio central tiene que ser perpendicular al plano de registro. En general digo porque hay muchas radiografías que la única forma de tomarla es así y es la única forma que se pueden representar algunas cosas y nos vemos obligados a tomar radiografías así, de esa forma. Variar el plano, la inclinación del plano de registro, ¿cierto? Es lo mismo que tomar películas oblicuas, o sea, con el tubo no perpendicular. Tiene el mismo efecto, ¿cierto? Hay una parte que queda más lejos, otra parte que queda más cerca, de tal modo que se produce mayor magnificación a un lado que al otro, y por lo tanto nuestro objeto se produce una distorsión, ¿cierto? Una distorsión como la que vimos antes, ¿cierto? Que está derivada de la magnificación. Y por último, lo que recién mencionábamos, ¿cierto? Lo último que he mencionado, que exista el menor movimiento posible, ¿cierto? Nuestro tubo tiene que ser puesto en el lugar y que quede bien fijo, que no se mueva. Nuestro paciente tiene que estar acostado en una cama firme, que no se mueva, ¿cierto? Y el paciente también tiene que estar lo más quieto posible. Vamos a hacer eso.
acelerar la base, no. Ya. Bueno, por lo tanto, raya para la suma, ¿cierto? El foco debe ser lo más pequeño posible. La distancia entre el tubo y el objeto debe ser siempre la mayor posible, que ya transamos, ¿cierto? En 1 metro, en la mayor parte de la radiografía. La distancia entre el objeto y la película debe ser lo más corta posible, ¿cierto? Que quede cerquita, lo mejor es que quede pegado al plano de registro, para que nuestra imagen sea lo más nítida posible. El radio central debe ser perpendicular a la película, ¿cierto? Para que no se produzca esta distorsión. El plano de interés debe ser paralelo al plano de la película, por lo mismo, ¿cierto? Para que no se produzca esta magnificación diferente y que exista el menor movimiento posible. Esto de que el radio central debe ser perpendicular a la película, ¿cierto? Ya les expliqué, ¿cierto? Que no siempre es así, hay muchas radiografías que se toman así, ¿cierto? Pero ya está establecido que es así y toda la gente que toma radiografía y que interpreta la radiografía sabe cómo se ve esa radiografía tomada en esa posición. Y todas tienen que ser tomadas iguales, de tal modo que puedan ser comparables, ¿cierto? Y se puedan ver o detectar las alteraciones que pudieran haber en esa toma, aunque esté deformada. De hecho, en radiología estamos acostumbrados, y ustedes también se van a acostumbrar a ver las diferentes partes tomadas un poco distorsionadas, porque siempre las vamos a tomar así. Y el objeto que tiene esto es que siempre sea representado aquí y las técnicas radiográficas son las mismas en todo el mundo, ¿cierto? De tal modo que una radiografía tomada en Estados Unidos, otra tomada en España, en China, en India, donde sea, va a ser igual a la radiografía que tenemos aquí, porque las proyecciones están definidas internacionalmente, ¿cierto? Con las deformaciones o alteraciones en la forma de esto que nos permiten ver una mejor radiografía. Vamos ahora a los limitadores de las de radiación. Ya les dije, ¿cierto?, en la vez anterior, que nuestra imagen va a estar compuesta por los rayos que atraviesan, ¿cierto?, y los que son absorbidos. Los absorbidos van a producir puntos blancos y los que atraviesan van a producir puntos negros y nos van a dar una imagen de acuerdo, ¿cierto?, a la imagen aérea, donde hay más densidad, es más blanca, ¿cierto?, donde hay menos densidad, más negra. Y vamos a tener una representación de una radiografía, que es lo que ustedes han visto, ¿cierto?, que son muchísimos puntos blancos y negros y que nos dan una imagen que nosotros podemos ver. Pero además salen en nuestra imagen aérea rayos desviados, que son los rayos dispersos, ya sabemos, ¿cierto?, de dónde vienen, ¿cierto? Y los rayos X secundarios, que también sabemos de dónde vienen, ¿cierto? Son los rayos X que se producen en el mismo objeto y que son ¿cómo se llama? Rayos X característicos de cada material, ¿cierto? Por el efecto que se produce, que ya lo revisamos. La radiación dispersa, ¿cierto? O los rayos desviados, que ya sabemos cómo se producen, ¿cierto? El efecto Compton, o a veces desviaciones que no entregan energía, pero que solamente cambian levemente de dirección o entregan muy poca. Pero en general es un cambio de dirección, ¿cierto? Estos pueden ser emitidos en cualquier dirección, ¿no es cierto?, oblicua, hacia adelante, incluso hacia atrás, que es lo que se llama retrodispersión. Esta radiación dispersa depende del material absorbente, ¿cierto? Mientras mayor densidad tenga el material absorbente, mientras mayor volumen tenga, va a haber más radiación dispersa, de la energía y de la intensidad de la radiación incidente, ¿cierto? Dependiendo de que mientras mayor energía nosotros usemos, más efecto Compton se produce, más radiación dispersa. Si nosotros tenemos volúmenes muy grandes, ¿cierto?, tenemos que usar mayor cantidad de radiación, por lo tanto va a haber más radiación dispersa, ¿no?, ¿cierto?, del espesor, de la densidad, del volumen aerógrafo. Y los rayos X secundarios, ¿cierto?, que son los que se producen en el mismo paciente, también son emitidos por
por los átomos del material irradiado, ¿cierto? Todos los materiales que hay en el cuerpo humano, en el caso nuestro, ¿cierto? También pueden ser emitidos en todas direcciones, también hacia adelante, donde producen imágenes, como dijimos, donde no debe haber puntos de imagen, donde no deben haber. Y como también dijimos, estos son característicos del material de absorción, de tal modo que los rayos X que se emiten en el cuerpo humano son de baja energía, pero también contribuyen a estos rayos X dispersos, ¿cierto? A todo esto nosotros le vamos a llamar radiación dispersa. En realidad son los desviados, ¿cierto? La radiación dispersa más los rayos X secundarios. Para graficar esto, aquí tenemos lo que se refiere a la radiación dispersa, ¿cierto? Nosotros tenemos un rayo X incidente, ¿cierto? Sobre un objeto, vamos a tener que algunos van a pasar a lo largo, ¿cierto? Que son los que van a producir nuestros puntos negros, otros se van a quedar atrapados al medio y van a producir un punto blanco que no va a tener representación, ¿cierto? Y entre estos dos nos va a dar una imagen bien real de lo que sucede aquí. Pero algunos, ¿cierto? Van a interaccionar o van a cambiar de dirección o van a activar otros electrones, ¿cierto? De tal modo que vamos a tener otra radiación que va a salir de nuestro material de absorción, ¿cierto? Que pueden ser electrones o rayos X secundarios y que contribuyen a lo que nosotros conocemos o vamos a denominar radiación dispersa, que va a producir imágenes donde no debe haber. ¿Cuál es el efecto que tiene esta radiación dispersa? Este bonito es muy gráfico, lo hice yo, por eso está tan bonito, ¿cierto? Y tan fácil de entender, ¿no? Aquí tenemos lo que hemos estado usando, ¿cierto? Un muslo, ¿cierto? Por ejemplo, con el hueso al medio, un haz de rayos X, aquí tenemos la mesa, ¿cierto? Y tenemos nuestra representación con puntos blancos y negros. La parte que es más gruesa, ¿cierto? Más voluminosa y con más densidad, absorbe mucha más radiación y esta parte queda prácticamente blanca. Pero de aquí hacia afuera, ¿cierto? Empieza a ponerse más negrito porque va pasando cada vez más rayos hasta llegar al borde, ¿cierto? Que va a ser la parte más negra porque va a pasar más radiación. Hasta ahí todo perfecto, ¿cierto? Tenemos una imagen un poco magnificada porque está un poco retirada del plano de registro, ¿cierto? El objeto, un poco magnificada, pero los bordes bien definidos y bien representados lo que tenemos. Pero si le agregamos la radiación dispersa, los rayos secundarios, ¿cierto? Los que se desvían y los que se producen aquí en el paciente, vamos a tener puntos negros que van a llegar a nuestro plano de registro y que van a producir imágenes donde no debería haber, ¿cierto? Además vamos a tener los rayos X dispersos y secundarios de la mesa, ¿cierto? Porque los rayos van a atravesar aquí y van a pasar a través de la mesa y van a producir interacciones que también van a dar radiación dispersa. Y por último, los rayos X que van a pasar a través de nuestro paciente, van a pasar a través de la mesa, incluso van a pasar del plano de registro, ¿cierto? Y debajo de los metales que tiene la mesa va a haber retrodispersión y también va a haber contribución a esta imagen de la retrodispersión debajo del paciente. Por lo tanto, nuestra imagen finalmente va a ser una cosa más o menos así, con los bordes borrosos, ¿cierto? Poca diferencia entre los blancos y los negros, prácticamente una sola cosa, donde cuesta mucho distinguir cualquier imagen que nosotros veamos, ¿cierto? Ahora, si la imagen es pequeña, ¿cierto? Y no la conocemos, prácticamente puede pasar desapercibida. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? Tenemos que tratar de reducir la radiación dispersa, ¿cierto? Y para eso existen los reductores de radiación dispersa. Los reductores de radiación dispersa pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, tenemos los limitadores de las de radiación, que pueden ser diafragmas de ranura, pueden ser conos o pueden ser dispositivos de abertura variable, que son los colimadores que se usan actualmente. Tenemos también las rejillas antidifusoras, que son muy efectivas y muy usadas para disminuir la radiación dispersa. Estas pueden ser fijas o móviles. El aire también se puede usar como reductor de la radiación dispersa. Los filtros de dispersión retrógrada y de socavación también, ¿cierto? Colaboran a disminuir la radiación dispersa.
La protección de radiación extrafocal colabora también. Y un método que se usa poco, pero es bien efectivo y debería usarse más, que es la compresión. De ellos, los más importantes, los que se usan habitualmente, son estos dos, ¿cierto? Los limitadores de la radiación y la rejilla antidifusora. Esto que ustedes ven aquí tienen que tenerlos presentes, porque a veces no se cuenta ni con rejillas, ni con limitadores, y tenemos que utilizar lo que tengamos más a mano, y esto es más fácil de obtener. Vamos a explicarlos estos de uno por uno. Tenemos aquí, por ejemplo, ya no les tengo para qué decir, ¿cierto? Esto es un corte transversal del cuerpo, ¿cierto? Aquí esta puede ser la columna, y le vamos a tomar una radiografía donde tenemos nuestro tubo, ¿cierto? Y la radiación que va a cubrir a todo nuestro paciente. Y aquí, en el mismo paciente, y como dijimos también en la mesa, también debajo de la mesa, pero fundamentalmente del paciente, como es voluminoso, vamos a obtener mucha radiación dispersa. Y esta que va a llegar a nuestro plano de registro, ¿cierto? Pero supongamos que nuestro objeto de interés, o sea, lo que nosotros queremos radiografiar, de lo cual queremos tener una imagen, es la columna que está ahí al medio. Entonces no es necesario que nosotros le tomemos una radiografía a todo el paciente, ¿cierto? Entonces colimamos o limitamos nuestro haz de radiación, ¿cierto? Por eso se llaman limitadores de las de radiación, de tal modo que demos un haz mucho más chico, colimado, ¿cierto? Que incluya solamente la columna y las cosas que están sobre o bajo de ella, pero no irradiamos la parte externa. Por lo tanto, se va a producir radiación secundaria, ¿cierto? Radiación dispersa, solamente en la parte central donde pasa nuestro gas. Y va a disminuir bastante porque esto o esto no va a producir radiación dispersa. Por lo tanto, esa es la función de los limitadores de las de radiación, ¿cierto? Disminuir el campo que vamos a irradiar de tal modo que se produzca menos radiación dispersa, rayos X dispersos y secundarios. Para ello eh, se usan y se han usado varios métodos. Lo primero fue el diafragma de ranura, ¿cierto? Que no es más que una placa de metal que absorbe los rayos X y deja pasar solamente la forma y tamaño que nosotros queramos que se pone a la salida del tubo, ¿cierto? Después se usaron los conos, que eran mucho más efectivos que eso, colimaban mucho más, ¿cierto? Tienen la forma del haz de radiación, ¿cierto? Que va dirigiendo hacia abajo. Y por último, los que se usan actualmente, ¿cierto? Que son los dispositivos de abertura variable, ¿cierto? Que se pueden achicar o agrandar. Estos son fijos. Si uno quiere usar un campo de ese tamaño, pone este cono, ¿cierto? Pero si quiere uno más pequeño, tiene que poner otro cono. O si quiere uno más grande, otro cono. Estos se pueden ir variando, ¿cierto? Porque tienen perillas que uno agranda o achica de acuerdo a lo que necesita. Esta fórmula que está aquí, que es muy sencilla, además, a veces conviene recordarla, ¿cierto? Porque, bueno, ahora, como esto, uno, junto con achicar o disminuir el tamaño del campo, esto tiene un espejo y una luz, aquí de tal modo que uno ve una luz y puede saber de qué tamaño es el campo que está usando. Estos no tenían luz ni tenían nada, ¿cierto? De tal modo que la única forma de saber en esto, ¿cierto? De qué tamaño iba a salir nuestro haz de radiación a 1 metro o a 90 centímetros, ¿cierto? Era aplicar esta forma. Lo mismo en los conos, ¿cierto? Los conos se podían usar directamente pegados al paciente o a cierta distancia, de tal modo que con esto también se podía calcular el tamaño del diámetro del cono que nosotros necesitábamos, dependiendo de las distancias, ¿sí? Bueno, el diafragma de ranura que acabamos de describir, ¿cierto? No es más que un trozo de metal, ¿cierto? De plomo habitualmente, que nosotros le podemos dar no solo la forma, ¿cierto? Sino que el tamaño, esto puede ser más grande o más chico. Esto y lo interponemos a la salida del tubo, ¿cierto? Y nuestro haz grande que teníamos se va a convertir en una cosa mucho más pequeña, como este, por ejemplo, que es redondo, va a salir como un cono de radiación. Mejoran bastante respecto a tomar una radiografía con toda la ventana abierta, ¿cierto? Pero son los menos efectivos de todos, por lo siguiente. Si nosotros consideramos que esto fuera puntual, ¿cierto? Y le ponemos nuestro colimador,
vamos a tener un haz bien colimado, ¿cierto? Con los bordes bien definidos. Pero ya sabemos, ¿cierto?, que nuestras fuentes no son puntuales, ¿cierto? Tienen cierto diámetro. Por lo tanto, como ya explicamos, ¿cierto?, en la penumbra, nuestra fuente va a dar imágenes de un lado de la fuente y de la otra, de tal modo que vamos a tener una magnificación o una penumbra bastante importante. Aunque el haz sea más pequeño, igual vamos a tener penumbra, ¿cierto? Igual disminuye un poco la radiación dispersa, ¿cierto? Porque eliminamos mucha radiación aquí, pero vamos a tener todavía bastante radiación producto de la penumbra que se produce por el tamaño de la fuente, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos el mismo monito, ¿cierto?, y le agregamos otro colimador, lo que vamos a tener va a ser más o menos eso, ¿cierto? Se va a colimar mucho más. Y teniendo en cuenta esto, ¿cierto?, obviamente se llegó a que en vez de poner diafragmas de ranura o poner varios colimadores, ¿cierto?, era mejor poner un cono, ¿cierto?, que son igual que tuviera muchos colimadores, ¿cierto? El cono se pone, también se usaban tubos, ¿cierto?, donde colimaban perfectamente y casi no había eh, radiación de penumbra o radiación secundaria. Y finalmente se llegó a los dispositivos de abertura variable, ¿cierto? Que esto se puede variar, se puede poner más chico, se abren concéntricamente, ¿cierto? 3 o 4 placas de metal, de tal modo que se puede agrandar o achicar con un espejo y una luz, y tenemos la representación con luz del tamaño de nuestro campo. Con perillas, a veces botones, ¿cierto?, con motorizados que uno puede subir, agrandar o achicar los campos de radiación para colimar el haz a lo que nosotros queremos. Eso en lo que se refiere a limitadores de la radiación. Ahora vamos a ver qué son las rejillas o parrillas antidifusoras, ¿cierto?, cómo funcionan, que son el método más efectivo de eliminar la radiación dispersa. ¿Qué son las parrillas antidifusas? Bueno, si son parrillas, tienen que tener barritas, ¿cierto? Barritas que son de plomo, que tienen cierto espesor. Esta la estamos viendo como de lado. Estas son largas, pues son barras largas, ¿cierto?, que tienen cierta altura y cierto espesor. Y son láminas de plomo. Y entre cada lámina de plomo va un espaciador radiotransparente, ¿cierto?, habitualmente plásticos o aluminios muy livianos, ¿cierto?, que dejan pasar la mayor parte de la radiación que nosotros utilizamos. Esto, por supuesto, está muy magnificado. El alto de esto normalmente es de 1 o 2 milímetros. Está magnificado así para que se los pueda explicar. Entonces, si nosotros tenemos rayos X que vienen paralelos, ¿cierto?, algunos rayos X van a pasar por los espaciadores radiotransparentes y otros se van a quedar aquí, ¿cierto? Pero van a pasar solamente los que vengan paralelas a nuestra rejilla o parrilla. Y los rayos X dispersos que vienen en cualquier dirección van a ser absorbidos por las laminillas de plomo, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos radiación primaria, ¿cierto?, que es absorbida por las plaquitas, que son muy finas, aquí están representadas mucho más grandes de lo que son, ¿cierto?, y radiación dispersa que se absorbe, ¿cierto? Pasan algunos que vienen casi paralelos, pero dan imágenes muy cercanas a la realidad. Y la radiación dispersa que viene oblicua, ¿cierto?, en todas direcciones, que nos deforma la imagen, prácticamente desaparece. Para designarlas con las parrillas, ¿cierto?, para saber las características de la parrilla, se usan estas dos cosas: un índice de la rejilla o de la parrilla, ¿cierto?, que es la relación que hay entre el alto o el espesor de las laminillas y el tamaño de los espaciadores. En este caso puse aquí 8 es a 1, que significa que el alto o el espesor de las laminillas es 8 veces el espacio que hay entre dos laminillas. O también se usa la densidad de rejilla, ¿cierto?, que es el número de láminas que hay por centímetro, por pulgada, ¿cierto?, por unidad de longitud. Con eso se designan las parrillas. En la práctica, las parrillas portátiles, ¿cierto?, que uno usa,
habitualmente, porque hay parrillas que uno la usa fuera del equipo, digamos, son portátiles, se pueden usar en cualquier parte. Que son las que más se ven bien indicados, aparte de otras características, ¿cierto? El índice de rejilla o la densidad de la parrilla o de la rejilla. ¿Se entiende esto, cierto? Sí, yo creo que sí. Y más lo vamos a explicar cómo funciona en realidad. La parrilla que vimos, ¿cierto? Que acabamos de ver en la diapositiva anterior, eran todas las láminas paralelas. En realidad, si nosotros usamos rejillas o parrillas fijas, ¿cierto? La parte central, las laminillas tienen que ser prácticamente paralelas, pero como nuestro gas es divergente, ¿cierto? Los gas van saliendo de un punto y van divergiendo hacia afuera, la siguiente láminas van teniendo cada vez más oblicuidad, ¿cierto? Mientras más ancho sea el campo, más oblicua la laminilla. Por lo tanto, esta oblicuidad va a variar dependiendo de la distancia que hay entre el foco y la parrilla, ¿cierto? Mientras mayor distancia, tiene que tener más oblicuidad. De modo que las parrillas son fabricadas para una determinada distancia. O sea, cuando uno usa una parrilla, tiene que fijarse y usarla a la distancia para la cual fue hecha, habitualmente 1 metro o 80 centímetros. ¿Cómo funciona? Bueno, ahí está graficado, ¿cierto? La radiación dispersa, los rayos primarios pasan a través de la parrilla, ¿cierto? A través de los espaciadores, y la radiación dispersa queda en la lámina. Como digo, estas rejillas que son fijas, ¿cierto? Tienen que ser enfocadas. Enfocadas significa que para tomar una radiografía uno tiene que poner la central justo en medio para que las placas vayan dirigiendo hacia los lados y puedan atravesar los rayos X paralelos. Por lo tanto, para usar una parrilla fija, ¿cierto? Tiene que estar enfocada, que no haya desenfoque. Eso se refiere a que sea usada a la distancia para la cual fue hecha, ¿cierto? No podemos usar tampoco parrillas paralelas, porque las parrillas paralelas, al tener nuestro haz cierta oblicuidad, va absorbiendo radiación primaria, ¿cierto? Además de los rayos X dispersados. Tiene que ser usada a la distancia de enfoque, ¿cierto? O sea, si esta fue hecha para 1 metro, tiene que ser usada a 1 metro. Si se usa a menos distancia, como en este caso, ¿cierto? También en los bordes va a empezar a absorber más radiación primaria, y las partes externas de nuestra radiografía van a quedar más blancas, ¿cierto? Van a quedar con menos radiación. Y por último, ¿cierto? Esto sí tiene que ser usado la parrilla perpendicular a las de radiación, ¿cierto? El paciente puede quedar chueco o desviado, pero la parrilla tiene que quedar justo de frente, ¿cierto? Porque si no, en un lado va a absorber más radiación dispersa que en el otro, y nuestra radiografía no va a ser muy buena. Bueno, para evitar todas estas cosas, ¿cierto? La parrilla anterior se llama parrilla Buki, por el caballero que las inventó hace mucho tiempo. Y otro caballero de apellido Potter le dio movimiento a esta rejilla. Por lo tanto, las parrillas fijas se llaman parrillas Buki y las móviles se llaman Potter Buki. Vamos a devolvernos un poquito, que quiero agregar algo. Evidentemente, ¿cierto? Aparte de que esto elimina la radiación dispersa, también va a absorber radiación primaria, que sería útil si no fuera aquí absorbida. Por lo tanto, cuando uno usa parrilla, tiene que aumentar la cantidad de radiación, ¿cierto? Para compensar eso. Pero además, obviamente, si tenemos interpuestos placas de plomo, en la parrilla queda marcada en la radiografía, se ve la misma radiografía con mucha definición y todo, pero con barritas muy pequeñas. El señor Potter lo que hizo, ¿cierto?, fue darle movimiento a esto,
una persona muy ingeniosa, dijo, claro, si cuando uno toma una foto o una radiografía y se mueve, pequeños movimientos hacen que esto parezca borroso, pero movimientos más amplios hacen que esto aparezca tan borroso que no se ve. Y eso fue lo que hizo. Y aquí se los voy a explicar, ¿cierto? O sea, esto también lo hizo yo, bonito, fíjense. ¿Se fijan cómo se va moviendo? O sea, mientras se toma la radiografía, durante todo el tiempo que dura la exposición, ¿cierto? La parrilla está moviéndose para ambos lados. Se ve, se mueve, ¿cierto? Bueno, se mueve, ¿cierto? Y eso hace que la parrilla desaparezca. En este caso, como la parrilla se está moviendo, ¿cierto? Hacia los dos lados, hay algunas que se mueven así como es. Otras hacen una sola pasada, lentamente, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven hasta que llega al otro lado. Se termina y vuelven hacia el otro lado, lentamente. Pero eso hace que la parrilla salga movida y no se vea en la radio. Ingenioso. Esas son las parrillas Potter-Bucky. ¿Cómo desaparece? Bueno, esa es la explicación, ¿cierto? En el primer momento, tenemos los tiempos, ¿cierto? En el primer momento se ve la parrilla, pero después como se mueve la parrilla, las partes que se veían empiezan a desaparecer, ¿cierto? Porque les va llegando radiación y finalmente queda todo parejito y no se ve la parrilla. Cuando los tiempos de la radiografía son muy cortos, del orden de los milésimas de segundo, la parrilla a veces no se alcanza a mover o se mueve, pero el movimiento es tan imperceptible que igual quedan marcadas las parrillas. Pero respecto al beneficio que prestan las parrillas para eliminar la radiación dispersa, que quede una parrilla marcada no tiene absolutamente ningún efecto, ¿cierto? Se ven exactamente lo mismo. Bueno, con lo mismo que se ve, ¿cierto? Pero bien, si no tuviera parrilla. Existen también las rejillas o parrillas cruzadas, ¿cierto? Que son parrillas montadas una encima de la otra, ¿cierto? Que se mueven sincrónicamente y eso sí que eliminan absolutamente toda la radiación dispersa, no pasa nada, pero como son dos parrillas, absorben mucha radiación y hay que aumentar las dosis a los pacientes bastante para que puedan eliminar toda la radiación dispersa. Son, como dice aquí, mucho más eficientes, ¿cierto? Pero los valores de exposición tienen que subirse bastante. Hay algunos equipos que tienen pero la desventaja que tienen es que aquí no hay ni una posibilidad de tomar radiografías con angulación, ¿cierto? Porque si uno angula para el lado que angule, se va a interponer una parrilla, de tal modo que tiene que ser solamente tomada perpendicular a la parrilla. Esto es más o menos para explicarles de qué se trata, ¿cierto? Una parrilla normal, ¿cierto? No cruzada, nosotros ponemos nuestro objeto encima y podemos tomar radiografías perpendiculares, ¿cierto? Pum, así, para quedar marcada la parrilla, si es fija, o si se mueve, va a desaparecer. Pero también podemos tomar radiografías en ese sentido, ¿cierto? Si esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, podemos tomar radiografías de anterior a posterior, o sea, como oblicua, ¿cierto? Va a hacer el mismo efecto de la parrilla que si fuera perpendicular. Pero no podemos tomar radiografía del costado, ¿cierto? O sea, así diríamos, porque ahí se va a absorber toda la radiación primaria, ¿cierto? Ni de allá ni de acá, solamente perpendiculares o en la dirección de las parrillas. Entonces, cuando nosotros ponemos una parrilla fija, que la usamos de la mano, ¿cierto? Está puesto en el equipo, tenemos que tener cuidado que sea puesta en la dirección que están las barras. Cuando se usan parrillas cruzadas, ¿cierto? No hay ninguna posibilidad de tomar radiografía así, ¿cierto? Porque como va a haber otra parrilla atravesada aquí, va a ocurrir lo mismo que ocurre acá, de aquí para allá, pero de acá para allá. Por lo tanto, solamente se puede mover, se puede tomar radiografía oblicua moviendo sincrónicamente la parrilla, todo el conjunto, la parrilla con el tubo. Ahí se podrían tomar radiografías oblicuas, pero no oblicua entre el tubo y la mesa. Decíamos que el aire, ¿cierto? Bueno, el aire, si nosotros tenemos un objeto, ¿cierto? Que lo vamos a ver, no tenemos ni una otra posibilidad de disminuir la radiación dispersa, ¿cierto? Si nosotros lo tenemos encima de la mesa, vamos a tener radiación dispersa que va a llegar toda a nuestro plano de registro. Pero si lo alejamos, ¿cierto?, de la mesa,
El paciente, mucha de la radiación dispersa que se produjo aquí va a pasar de largo y no va a alcanzar a llegar al plano de registro, de tal modo que podemos disminuir un poco la radiación dispersa. Eso hay que tenerlo presente, habitualmente no se usa, pero de repente tenemos que tenerlo presente porque se puede necesitar. La dispersión retrógrada, ¿cierto?, es la radiación que pasa a través de nuestro paciente, de nuestra mesa, de nuestra placa o medio de impresión, choca o interactúa con la infraestructura, con los ferros que tiene en la mesa y vuelve hacia el plano de registro, ¿cierto?, nuestra placa radiográfica, y puede producir también puntos negros donde no debe. Para ello, ¿cierto?, se usan metales, ¿cierto?, detrás de la placa o detrás del plano de registro, que de tal modo que detenga esta radiación. La radiación habitualmente que llega a esos niveles y que se produce es de baja calidad, ¿cierto?, pero que puede impresionar la placa. De tal modo que se pueden poner aquí materiales que no sean de mucho peso atómico para no producir rayos X muy pesados, rayos secundarios. La radiación dispersa de socavación, ¿qué es? Nosotros tenemos que tomar radiografías de una parte que tiene cierto volumen, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, un hombro, pero en esa parte queda una parte que no tiene nada, ¿cierto? Que esto tiene puro aire, o sea, aquí hay paciente, aquí hay mesa. Visto de lado, esto sería más o menos así, ¿cierto? O sea, aquí tenemos un espesor bastante importante, que sería la parte del hombro, pero en esta zona no hay nada, de tal modo que aquí la radiación, para que nosotros podamos tener una impresión acá, tenemos que agregar una radiación bastante importante, ¿cierto? Y esto va a producir mucha radiación dispersa en la mesa, que va a llegar al borde de nuestra imagen, ¿cierto? Y va a producir aquí un ennegrecimiento, de tal modo que esto se va a ver bastante bien. Para evitar eso, nosotros podemos usar lo que se llaman filtros de radiación dispersa de socavación, que no es más un volumen de algo que se interpone aquí en la parte que tenga puro aire, o sea, en esta zona, que puede ser un metal, plomo, cobre, lo que sea, que puede tener la forma más o menos aproximada de esto, y se pone aquí y se elimina la radiación de socavación, o la radiación dispersa de socavación. Ya sirve cualquier cosa que uno pueda interponer ahí, sea un libro, un cuaderno, sino que dé algo de volumen de tal modo que la radiación no llegue directamente a la mesa para que no nos produzca toda la radiación dispersa que ennegrece los bordes. La radiación extrafocal. Este bonito también lo hice yo. Ahí tenemos un tubo de rayos X con todas sus partes, ¿cierto? Ahí está el blanco, que por eso lo puse blanco, ya te está dando vuelta, lo voy a poner acá también para que lo vean, ¿cierto? Está dando vuelta ahí, por eso está blanco. Y ya dijimos, ¿cierto?, que nuestro gas de electrones tira ciertos electrones que se van separando, ¿cierto? Y pueden interactuar con otras partes del tubo que no sea el blanco. Y van a tirar radiación extrafocal, ¿cierto?, que va a salir para cualquier lado, y como los electrones que van a interactuar cerca del blanco, pueden algunas rayos X producirse que van a salir por la ventana, ¿cierto? Eso es la radiación extrafocal, que no se produce en el foco, sino que en las partes donde se detienen o se frenan los electrones que vienen desde el filamento, ¿cierto? Y que no es el blanco que nosotros queremos, que puede ser cualquiera de estas partes de la superficie del ano giratorio. ¿Cómo se evita esto? Hay dos formas. Primero, y una de esas es las razones, ¿cierto?, por qué esto está puesto abajo, de tal modo que esté muy cerca el blanco de la ventana por donde sale. Recuerde que esto está en la carcasa, ¿cierto?, y deja salir solamente lo que está en la ventana, lo demás queda atrapado en el tubo o en la carcasa. De tal modo que mientras más cerca esté la ventana del blanco, menos radiación extrafocal va a salir. Y el otro método es que el blanco, ¿cierto?, esto que está girando, se monta sobre grafito. El grafito es carbono, ¿cierto?, que tiene ciertas características de dureza y de fusión, y aguanta mucho la temperatura, así que permite montarlo en eso, y como tiene bajo peso atómico, el carbono tiene un peso atómico de 12, ¿cierto?, produce rayos X de baja energía. Además, la superficie de esto es rugosa, ¿cierto? Y la misma rugosidad hace que se absorban los rayos X que se producen ahí en el mismo grafito. Entonces, primero la ventana cerca, y segundo la base del blanco, ¿cierto?, del ano giratorio
de un material como el carbono, que es el grafito. La compresión, bueno, es fácil de deducir. Si nosotros tenemos un volumen importante que tenemos que tomarle una radiografía, mientras mayor sea el volumen, más radiación vamos a necesitar, más radiación después. Pero hay algunos volúmenes que se pueden disminuir, ¿cierto? O sea, comprimir. ¿Cierto? Esto, por ejemplo, pongámosle que esto sea una guatita de un paciente, un abdomen voluminoso, un paciente muy hueso, llamémoslo así, ¿cierto? Donde vamos a tener que tomar una radiografía que vamos a tener que necesitar mucha radiación para atravesar esto, pero lo podemos comprimir, ¿cierto? Todos los equipos vienen con compresiones, que son bandas de material plástico, ¿cierto? Que uno puede avanzar a los costados de la mesa y estirarlo y comprimir nuestro paciente, ¿cierto? Y si necesitábamos un volumen mayor y necesitamos mucha más radiación, para un volumen menor necesitamos mucha menos radiación dispersa, mejor calidad. Y por último, don Wilhelm Conrad Röntgen, ¿cierto? El que inventó los rayos X, la primera radiografía que se la tomó a su esposa, ¿cierto? La primera radiografía de la historia del ser humano. Y eso sería, y ahora voy a dejar con ustedes en la próxima sesión, claro, al profesor Pizarro, que hace un par de sesiones, después otro profesor y después nos encontraremos más adelante. Yo siempre a disposición, ¿cierto?, para que ustedes puedan hacer las preguntas a través de correo y el martes nos encontramos para que ustedes me hagan todas las preguntas que estimen convenientes respecto a este o el anterior capítulo. Que estén muy bien, pórtense bien, cuídense, cuiden a sus familiares, no salgan y que estén muy bien. Chao, chao.